Dios sigue siendo bueno. Una característica intrínseca de Dios es que Él es bueno. Todo el tiempo, no algunas veces. No cuando se dan los escenarios. Hay escenarios donde parece que no se puede ser bueno. Parece que Dios no puede ser fiel. Pero hay algo que tú debes entender. La Biblia dice: aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si Dios dijo lo que dijo, entonces se establece lo dicho, porque Él es el Dios de palabra y de cumplimiento. Si Dios dijo que aunque tú fueras infiel, Él permanecería fiel, en el día en que tú estés torcido, en el día en que tú estés por un lugar oscuro, Él utilizará lo que sea, tratará contigo, te doblegará, te hará un cerco, y parece que se pone la cosa difícil, pero su amor es tan grande que solo en ese cerco era donde tú ibas a entrar en arrepentimiento. Ese cerco fue hecho solo para que tú te quedaras cara a cara con Él, porque alrededor todo estaba oscuro. Parece que todo estaba en contra, pero fue el mismo Dios que preparó el escenario. Y cuando Dios prepara el escenario, es porque viene algo bueno, algo sobrenatural. Pero antes de que llegue eso, Dios primero va a trabajar en el escenario de tu vida. Dios nunca bendice sin trabajo, sin tratamiento, sin quebrantamiento. Y por eso, cuando Dios quebranta, es para exaltación. Cuando Dios doblega, es para levantamiento. Y ahí tú tienes que estar aprendiendo, discerniendo el tiempo perfecto de Dios. Señor, yo sé que estás aquí, que esto es un tratamiento para que yo me doblegue, porque como estoy haciendo cosas ocultas que nadie ve y que tú ves, y como me he ido enfriando, y hay cosas que se han pegado a mi vida por haberme enfriado, por muchas cosas, por echarle la culpa al pastor, por echarle la culpa a la iglesia, porque son muy fuertes, porque no sé por qué predican de esa manera, o sin número de cosas. Y eso que hizo, cogió a mi alma y la empezó a torcer, y empecé a dejarme llevar por los sentimientos, y me fui apagando y me fui apagando. Otros problemas que tengo en casa, otras situaciones que tengo en familia, me fueron oprimiendo, me fueron oprimiendo. Fui bajando la guardia, fui dejando de ser fiel a Dios, y cuando ya estuve en confrontación, cesó mi vida de oración, cesó mi vida de búsqueda, cesó mi vida de santidad y de rectitud, y allí el enemigo empezó a ganar ventaja, y fue muy sutil. No llegó abruptamente ni me dijo: soy el diablo y vengo a destruirte. No, fue algo muy sutil, y poco a poco se fue abriendo una brecha entre mi intimidad con Dios, entre mi búsqueda con Dios, mi rectitud con Dios y las cosas que vivía en mi realidad. Y cuando me di cuenta, estaba fuera de la cobertura de Dios, y hasta de pronto pude estar yendo a la iglesia, pero no oyendo la presencia de Dios. Estuve leyendo la Biblia, pero no escuchando la voz de la voluntad de Dios para rectificar mis caminos. Y Dios se convirtió en otro amuleto de mi vida, en otro aglutinante del embutido que lo preserva. Y Dios no era mi todo, y Dios no era mi vida, Dios no era mi primer lugar, no era mi primacía, no era mi autoridad suprema, no era el soberano sobre mí. Y caí en descrédito, y entonces vino la vergüenza, y quedé expuesto públicamente, y la gente se dio cuenta de mi verdadero yo, que al principio, cuando yo estaba con Dios, lo tenía cubierto por su misericordia, lo tenía cubierto por su gracia, pero cuando caí en disciplina, quedé expuesto a la vergüenza, y Dios no se ha ido, simplemente quedé en disciplina. Dios tampoco me va a dejar, porque el infierno no fue hecho para mí, simplemente estoy bajo un trato de Dios. Y Dios no me va a dejar si yo me vuelvo a Él, porque Él es fiel a su pacto y a su promesa.
Y es el momento para volvernos a Dios. Es el mejor escenario para abrir el corazón al Señor. Hay algo que yo miraba, cómo llegó el avivamiento a un rey llamado Ezequías, cómo llegó la vida sobrenatural, porque se habla de avivamiento y se habla de movimientos espirituales sobrenaturales, pero esos avivamientos, ¿por qué fueron tan temporales? ¿Por qué no han trascendido hasta hoy? ¿Por qué no fueron imperecederos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y Dios quiere mantener esa vida de avivamiento, porque Dios es el Dios de los cumplimientos de los tiempos. Y vamos a mirar en 2 de Reyes capítulo 18 cómo empezó el avivamiento en un rey llamado Ezequías. ¿Todos están aquí? 2 de Reyes capítulo 18. Y nos vamos entonces para la Biblia, a 2 de Reyes capítulo 18, y encontramos aquí algo muy excelente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. 25 más 29, ¿cuánto es? Listo. Duró reinando todo ese tiempo, y este hombre tenía una característica para que durante ese tiempo se sostuviera una cobertura especial de Dios, porque Dios no cubre a todo mundo, y es mentira. Hay gente que piensa que Dios está con ella y Dios no está con ella, porque la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. El árbol de mango no da piña, da mango. Y si son buenos mangos, da buenos mangos. Y si son malos mangos, dan de entera y son ácidos. Así que no hay nada bueno que dé algo malo, y no hay nada malo que dé algo bueno. Por eso Jesús dijo: por sus frutos os conoceréis. ¿Ve? Yo puedo estar en la iglesia, pero no estoy en el corazón de Dios. Y hay gente que tiene puestos en la iglesia y tiene puestos en el liderazgo, pero no tiene un puesto en el corazón de Dios, porque no se lo han ganado, porque son avaros, codiciosos, porque están haciendo cosas que no son rectas a la palabra. Y Dios puede estar allí. No, Dios no puede estar allí. La gente piensa que Dios está ahí. Hubo un ejemplo en 2 de Samuel capítulo 4. No, 1 de Samuel capítulo 4. Un día los filisteos estaban instigando y atosigando a los israelitas a una guerra. Y ellos dijeron: bueno, como la presencia de Dios está en Silo, y en Silo era un lugar como este, se adoraba a Dios, y ahí había un hombre que se llamaba Eli, que tenía 2 hijos que se llamaban Fines y Ofni, y eran sacerdotes. Y Dios se movía. Hubo un tiempo donde Dios hacía tremendas señales, tanto que Ana tuvo al hijo de rodillas en ese lugar de adoración, y Ana quedó embarazada, y Dios le dio al profeta Samuel en ese lugar donde ministraba el sacerdote Elí. O sea, Dios sí se movía. Dios tuvo un tiempo de gloria. Estos filisteos que están en 1 de Samuel capítulo 4 ven que viene el hostigamiento de los filisteos, y dijeron: vamos a buscar el arca del pacto a Silo, porque el arca del pacto representa la presencia de Dios, la cobertura de Dios. Los filisteos, cuando dijeron: el arca del pacto viene para donde los israelitas, ellos sienten un terror, un temblor, y dicen: ese es el Dios que los sacó de Egipto, y ese Dios es terrible. Lo que hizo Dios en Egipto para sacarlo, eso no tiene precedente. Y después les abrió el mar más terrible, y después los ahogó a los egipcios terrible. A ese Dios hay que tenerle miedo, y el arca viene para acá. Pero sucede que ya Dios no estaba en el arca, ya Dios no estaba en Silo, y ya Fines y Ofni no eran sacerdotes del Altísimo, eran sacerdotes carnales, impíos, que estaban pendientes solo del dinero y de las mujeres. Y no había santidad ni pureza. El templo era bien corrupto.
y pensaban que Dios estaba ahí, porque venían de una trayectoria de 30, de 40 años, donde Dios se les había movido un tiempo. Cuando traen el arca del pacto, el arca de la alianza, y entran en guerra contra los filisteos vencen a los israelitas y dijeron: ¿por qué Dios ha hecho esto? ¿Qué pasó? Si Dios está con nosotros, ¿por qué perdimos la guerra? Dios no estaba con ellos. Ellos pensaron que Dios estaba con ellos, pero ahí hay una palabra que se llama Icabod, I-C-A-B-O-D, Icabod, y significa: la gloria de Dios fue traspuesta, la gloria de Dios fue traspasada, la gloria de Dios fue quitada. Ya Dios no estaba en el templo, ellos estaban en el templo. El pastor estaba en la iglesia, pero Dios no estaba con el pastor. Los ministerios estaban bien cuadraditos. Estaba el ministerio de misericordia, la gente traía comida, se repartía comida. Estaba el ministerio de jóvenes, eso mejor dicho, el show, las luces, el sábado, eso hacían tremendo concierto. Todo estaba súper, pero Dios no estaba ahí, porque los que ministraban estaban en pecado y todo el pueblo estaba contaminado con el pecado de ellos. Y hacían tremendas cosas buenas, porque tenían un templo que decía: ¿cómo Dios le dio ese tremendo templo? ¿Qué cosa tan grande? Sí, Dios se lo dio. Pero llegó un momento en que ya Dios se tuvo que retirar. Y el templo sí fue de Dios en el tiempo en que Dios puso que ofrendaran y diezmaran y levantaran las paredes del templo. Ya Dios no estaba. Y eso es lo que pasa en 1 Samuel capítulo 4. Ellos piensan que Dios está, que Dios se está moviendo y Dios no está. ¿Cómo le parece? Dígale que tiene a su lado: sonríe, que Cristo te ama. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Entonces, en medio de todo esto, a veces uno piensa que Dios está con uno porque nosotros dice que hablamos con Dios y nos levantamos y leemos la Biblia. Pero sucede que mi vida es una vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de chisme, de pornografía, de lujuria, de laxiria, de concupiscencia. Hago cosas ocultas que nadie las sabe y que Dios las sabe. Y yo oro a Dios, y yo leo la Biblia de Dios, pero Dios no está conmigo, porque Dios no oye al pecador. 1 Juan capítulo 3. Dios no oye al pecador. Ay, entonces, pastor, y si la Biblia dice en el Salmo 94, en el verso 6 y en el verso 9, el que hizo los oídos no oirá. Claro que oye, pero no responde, y no se le tranza a todo el mundo. ¿Se dio cuenta por qué a veces hay cosas que suceden y uno no las entiende? Porque estamos mal con Dios, y a Dios no se le puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas capítulo 6, verso 9. Y es ahí entonces donde ellos pierden la batalla, porque ya Dios no estaba allí. Y hay hogares donde Dios no está, y hay familias cristianas, entre comillas, donde Dios no está. Pastor, qué mensaje tan fuerte. Lea la Biblia. 1 Samuel capítulo 4. Ya Dios no estaba en Silo, ya Dios no estaba con Isaí, ya Dios no estaba con Fines, ya Dios no estaba con Ofni, pero ellos seguían ministrando porque ya venían de una cultura espiritual y ya venía como por dinastía. El hijo heredaba del padre, el padre heredaba, el nieto heredaba, y había como una herencia espiritual, y se quedaron en la herencia, pero Dios no estaba ahí. El temor de Dios se había perdido, las cosas ya no eran una realidad así como la pintaban. Entonces, aquí este hombre, vamos por el verso 3, Segunda de Reyes, capítulo 18, estaba poniendo como ejemplo 1 Samuel capítulo 4, pero estamos centrados en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. ¿Qué pasa o cuáles son los eventos en la vida de un hombre? Eventos personales, no nacionales, porque aquí este hombre está haciendo algo a nivel personal. ¿Cuáles son los eventos que provocan el avivamiento y la gloria de Dios? Verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué rectitud? La rectitud tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la integridad. Por eso en el cielo van a haber muchas sorpresas. En el cielo te va a encontrar quien dice: oye, este está en el cielo, claro, era recto, pero estaba en una iglesia donde todo el mundo estaba equivocado, pero él era recto.
Pero estaba en una iglesia donde el pastor le encantaba la plata y todo el mundo era: haga pacto, selle la palabra, traiga el dinero, coja aquí, venga acá. El pastor estuvo bien perdido, pero esa oveja no estaba perdida, porque esa oveja amaba al Señor. Esa oveja decía: Señor, ayúdame, estoy viendo cosas aquí, pero no sé para dónde agarrar. Y ese día vino Cristo y se fue la oveja y se quedó en el cielo. Estaban perdidos los demás, pero ella no estaba perdida. Quiere decir entonces que en el cielo habrán sorpresas. Muchos son llamados y pocos son escogidos. En el cielo hay gente que nos va a impresionar. Oye, pero y está aquí, sí, porque la doctrina de esa gente estaba equivocada, pero el corazón de este hombre era recto. Ay, se convirtió en eso, como gente equivocada. Se convirtió, pero él empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta y empezó a dejar cosas. Pero esta gente estaba bien torcida, pero él era recto. Y en el cielo solo entran los rectos. Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Vuelva hacia Dios. Sea recto. Dios ama la rectitud. Si Cristo no viniera por la iglesia iba a seguir en sus delitos y pecados. Pero va a haber un colador. ¿Y cuál es el colador? El rapto de la iglesia. Y cuando Cristo venga por la iglesia y sea raptada la iglesia, muchos de nosotros, hasta puedo ser yo, y que Dios me libre: Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo hacías, pero no eras. Y aquí no se trata de hacer, sino de ser. Aquí no se trata de aparentar, aquí se trata de fondo y de profundidad y de corazón. Y por eso Dios no viene por iglesia, Dios viene por corazones, por vidas. Dios no viene por ministerios. A Dios le hastiga eso. Dios viene por gente íntegra. Preocúpese por ser íntegro. Preocúpese por ser recto todos los días. Preocúpese por agradar a Dios. Oye, estoy en este sitio, aquí todo el mundo hace trampa, pero yo no voy a hacer trampa. Sí, aquí en la empresa todo el mundo es chismoso, pero yo no voy a ser chismoso. Aquí en la empresa todo el mundo hace picardías y todo el mundo firma y después le ponen a hacer unas cosas para que se aparente tal cosa. No, yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos están aquí? Sonría, que Cristo le ama. Nos vamos para el cielo y Cristo se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arrugas. Efesios capítulo 5. Si Cristo se va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arrugas, mire todos los días sus vestiduras y mire que sus vestiduras no estén manchadas. Y quiero decirle que la santidad tiene tanta blancura que un puntico negro se le ve grande. O sea, Dios es tan santo que cuando uno se acerca a Dios y piensa que está bien, está mal. O sea, comenzando por ahí, que cuando tú digas que ya está bien, ya está mal, porque es que Dios es santo y nosotros siempre vamos a ser carne, siempre vamos a tener debilidad. Y aquí yo encuentro, dice, que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4. ¿Qué hizo para que viniera la gloria de Dios? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta ese entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Idolatraron la serpiente sí fue verdad que Dios la usó. Acuérdense que todos los brujos de Egipto tenían una serpiente, pero hubo una serpiente que era más poderosa que toda la serpiente, y fue cuando el Señor le dijo: Moisés, tira la vara, y la vara se le convirtió en serpiente, y la serpiente de Moisés se tragó a toda la serpiente de los brujos de Egipto. Y los brujos quedaron así: oye, nosotros pensábamos que teníamos poder. Ellos tenían poder, pero había uno todopoderoso, y el todopoderoso se tragó a las otras. Pero no era para que idolatraran la serpiente de bronce, no era para que cogieran e hicieran idolatría, porque fue un acto de un momento, pero no era para que ellos erigieran eso como un símbolo de que Dios es ese. Dios no es ese. Eso fue una manifestación de Dios, pero Dios no es el milagro. El milagro es pura misericordia de Dios con nosotros. Y hay gente que se queda con el milagro y deja a Dios. Tú ves que la gente llega a los cultos de milagro y Dios les hace milagro, pero dejan a Dios y se quedan con el milagro. Y el milagro no dura toda la vida. El milagro es para que solvente tu situación económica,
El milagro es para que tengas un techo donde vivir. El milagro es para que comas todos los días. Pero el milagro hace parte de la manifestación, pero no es Dios. Y hay gente que se ha desenfocado de Dios. Y hay un pueblo que se ha desenfocado de Dios. Y creo que este es el momento en que nos estamos enrotando. ¿Sabe por qué? O sea, Cristo tiene un mensaje de arrepentimiento para la iglesia que quiere ser bendecida. La iglesia, para ser bendecida, primero tiene que ser purificada, tiene que ser lavada, tiene que ser limpiada. Si usted mira Hechos 3:19, dice Hechos 3:19, arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo llega el tiempo del refrigerio a su vida? Hay gente que dice, Dios mío, dame un respiro. ¿Usted no ha dicho eso? Cuando tiene un problema tras otro, una situación tras otra, dice, Señor, dame un chance, dame un respiro. La Biblia dice que ese respiro va a llegar, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros nos arrepintamos delante de Dios y nos demos cuenta que estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dice, arrepentidos y convertidos. O sea, después que usted se arrepiente, se convierte, o sea, se vuelve a Dios en este caso, para que vengan de la presencia del Señor. Resultado viene del tiempo de Dios, del momento de Dios, ese milagro tan anhelado, esa respuesta tan anhelada. Pero esa respuesta no va a llegar si usted vive en pecado. Si usted no está bien delante de Dios, la respuesta va a estar gravitando sobre su cabeza, pero no hará hegemonía absoluta en el lugar donde tiene que ser resplandecida, exaltada. Así que creo que este es el tiempo en que nos tenemos que volver a Dios. La iglesia tiene que tener un mensaje de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no vamos a volar, no nos vamos a ir de esta tierra. O sea, olvídese del rapto si usted no está a cuentas con Dios, si usted no vive para lo que Dios lo tomó. Dios lo tomó para llevárselo a la eternidad y para que fuera su imagen y su semejanza en la tierra. ¿Estamos? Verso 5, capítulo 18, Segunda de Reyes. En Jehová Dios de Israel puso su ¿qué? Mire, el resultado de un avivamiento, la gloria de un avivamiento comienza así. Cuando el hombre dice, bueno, yo no voy a confiar en mi profesionalismo, yo no voy a confiar en mi estrategia, yo no voy a confiar en mi capacidad, yo no voy a confiar en que como ayer lo hice así, voy a aplicar la misma estrategia. Usted encuentra en la Biblia muchas estrategias. En Segunda de Crónicas, Dios le dijo, van a cantar y se van para la guerra cantando que yo voy a pelear por ustedes. Pero usted encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 45, que Dios le dijo a David, entra en la guerra, coge una jabalina, coge una honda y le vas a dar al gigante, te lo tienes que enfrentar y vas a tirar con la honda la piedra, pero yo soy el que voy a dar con la piedra. Pero le dijo, tienes que ir a dar la cara. Pero en el capítulo 46, verso 10 de los Salmos dice, estad quietos. O sea, mandó a la gente a que se quedara quieta. ¿Qué quiere decir? Toda la guerra usted no la va a enfrentar de la misma manera. ¿Cómo se va a enfrentar el hombre a la guerra? Primero tiene que ir donde Dios a decirle, dame la estrategia. Señor, ahora mismo oro por este lugar. Señor, ahora mismo entro en guerra, voy, hablo con Él, me arrodillo primero. ¿Qué hago, Señor? Dios le va a dar una estrategia porque Él es estratega. Si usted se da cuenta de Éxodo 15:3, dice, varón de guerra es Jehová. Quiere decir que a Dios sí le encanta la guerra y que Él es el que va al frente de la guerra. Pero si usted se lee el Salmo 18 por el verso 35, dice, Él es el que adiestra mis dedos para la batalla, para entesar el arco de bronce en la guerra. ¿Qué quiere decir? Usted tiene que ir donde Dios para que le dé el adiestramiento, la instrucción, y luego entre a la batalla, pero con una instrucción, no entre con las manos vacías, entra con una estrategia del cielo y Dios le va a hacer la victoria una realidad. ¿Y qué miramos aquí? Este hombre dice que no solo hace lo recto delante de Dios, sino que en Jehová, el Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Miren, no hay un hombre más recto en esta oficina que Juan Carlos.
No hay una mujer más recta en esta oficina que Tatiana. Mire, aquí no hay un hombre más recto que Javier. O sea que eso lo tiene que decir de usted. ¿Estamos? ¿Lo están diciendo? ¿Verdad? Qué terrible que digan, oye, ese pastor como es tramoyero. Oye, qué pastor tan tramposo. Nada que ver. Dios mío. O sea, qué terrible, ¿verdad? Que tengamos como ese currículum. Que vayan a la hoja de vida y lo que miran es, Dios mío, qué desastre. Qué bueno, dice que no había otro como él, porque siguió a Jehová, verso 6, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y el resultado de romper todo nexo con el mundo, con la carne, con la idolatría y con el pecado, resultado, verso 7, ¿qué dice? Yo creo que esta es la garantía más grande. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué dice? Entonces la prosperidad no viene por el diezmo. No, la prosperidad no viene porque usted haga y vaya y pacte y sello la palabra y ponga otra cosa. La prosperidad viene cuando usted es recto delante de Dios. Cuando usted hace lo que tiene que hacer. Cuando usted dice, bueno, aquí todo el mundo es torcido, pero yo voy a hacer derecho. ¿Estamos o no estamos? Ahora, consecuente a eso, Dios dijo, si me traes los diezmos al alfolí, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde, vuestra vida en el campo no será estéril, y te llamarán bienaventurada tierra deseable. Ese es el resultado de toda mi obediencia. Cuando yo entro y le traigo a Dios su diezmo, le traigo a Dios lo que es de Dios, y Dios, como está pesando mi corazón porque Él me conoce, Él me va a bendecir de acuerdo a lo que yo soy, no a lo que yo represento, sino a lo que yo soy, a lo que soy por dentro. ¿Ve? Entonces la bendición no viene por lo que usted haga, sino por lo que usted sea. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted delante de Dios? ¿Es íntegro? ¿Es justo? Oh, pastor, pero es que yo ando en pecado. Arrepiéntase. Si Dios dijo que después del arrepentimiento vendrían tiempos de refrigerio, Dios va a cumplir su palabra. Dios no es mentiroso. Mira, Dios no me dice a mí, deja la mujer extraña porque esa no es tu mujer. Dios me dice a mí que la deje y yo la dejo, y quiero decirle que el cielo lo tengo abierto porque acabo de obedecer a Dios. Pero si usted dice, bueno, pero es que si yo no aseguro esta, entonces se me va la otra, entonces yo tengo a las tres. No, o yo tengo esta porque cuando esta me deje yo me voy para este lado. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que Dios no está ahí. No vaya a estar orando pensando de que Dios le va a responder, porque Dios no oye al pecador. Pastor, ¿y entonces qué voy a hacer? Usted tiene que volverse a Dios. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si usted se vuelve al Señor, Dios se vuelve a usted. Pero si usted no se vuelve al Señor, olvídese. Podrá orar todos los días, podrá leer la Biblia todos los días, pero Dios no va a estar allí. La prosperidad no es por los bienes materiales que yo tenga. Pablo Escobar tenía bienes materiales, tanto que todavía tiene muchos aquí abajo. Él, yo no sé dónde están. Y esos bienes materiales decían que Pablo era el berraco, el teso, el tenaz, porque hizo una urbanización en Medellín y le dio las casas a todo el mundo. Porque tenía tremendas cosas. Sí, pero la prosperidad sin Dios no es prosperidad. Podemos tener bienes materiales, pero podemos estar como Icabod. La gloria de Dios ya fue traspasada, fue traspuesta. Dios ya no está ahí y pensamos que Dios está ahí. Dios está conmigo. Los resultados dicen que Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque, y no estoy hablando de bienes materiales. Olvidémonos de la prosperidad material. Estamos hablando de ser rectos, de ser justos, de ser íntegros, de vivir en santidad y en pureza, porque para el cielo se van todos los que estén vestidos de rectitud. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y a su esposa se le ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces el vestido es de justicia, no es un vestido, no es un ornato externo, es algo por dentro, es algo de integridad, es algo de rectitud. Y por eso aquí Dios lo que va a pesar es la rectitud y la integridad. Cuando usted vaya a pedir una bendición a Dios, mire qué tanta rectitud tiene en el corazón.
Porque la bendición va a llegar de acuerdo al corazón. Por eso en el capítulo 4, verso 23 de Proverbios dice, y usted se lo sabe, ¿qué dice Proverbios 4:23? No lo veo muy animado. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero a mí me impacta la raíz hebraica de ese verso. ¿Sabe qué dice? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él salen los problemas de la vida. La raíz hebraica dice, porque de él salen los problemas de la vida. Y la Biblia dice, Jesús hablando en uno de los evangelios dice, no lo que contamina al hombre es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Lo que está afuera a mí no me contamina, pero lo que está dentro ya me tiene contaminado. Entonces ahí es donde Dios está preocupado. Dios quiere a una iglesia, no de afuera. Aquí de afuera usted puede tener la apariencia, pero a Dios nadie lo engaña. Dios pesa los corazones y Dios mira la rectitud. Y por eso cuando Dios va a bendecir, Dios no bendice de acuerdo a lo que vio afuera, sino de acuerdo a la integridad y la rectitud del corazón. Y Dios va a bendecir esa rectitud, esa consagración, esa santidad, si no era de fachada. Santidad no es dejar de hacer cosas. Santidad es ser recto delante de Dios, ser justo. Y Dios empieza a bendecir a un justo, porque la Biblia dice, claman los justos, Jehová los oye y los libra. O sea que el justo puede estar atestado de problemas, dice, pero los libra de todas sus angustias. ¿A quién? Al justo, al que ha sido justificado por Jesús de Nazaret. Volvemos acá, dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperaba. ¿Se dio cuenta entonces que la prosperidad viene de qué? De la obediencia, de estar en obediencia con Dios. Y no nos vamos a circunscribir entonces a que yo hago cosas para que Dios me prospere, o yo dejo de hacer cosas para que yo me prospere. Y la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Capítulo 2, verso 8 de Efesios. Si es por obras, entonces todo el mundo se va a salvar. No es que yo hago tal cosa, no es que yo nunca he pecado, yo tengo una entidad de beneficencia, no, yo tengo una fundación. Si fuera por obras, entonces vamos a abrir entidades de beneficencia y vamos a hacer fundaciones, porque es por obras. Pero aquí no se salva usted por obras, aquí usted se salva por la fe que le tenga a Cristo. ¿Usted le tiene fe a Cristo? ¿Cuánto le tiene fe a Cristo? Bueno, si usted le tiene fe a Cristo, entonces usted es obediente, entonces usted es recto, entonces usted da los diezmos, usted hace todo lo que la Biblia dice, porque usted ama a Cristo y porque usted obedece a Cristo. Entonces, el avivamiento que yo veo aquí de este hombre vino porque personalmente él se comprometió con Dios. Y después vino, yo le quiero leer, vino un avivamiento ya nacional. Ya no fue solamente el de Ezequías a nivel de persona, sino que si usted se va a la palabra de Dios, a Segunda de Crónicas, capítulo 29, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, el verso 10 dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Venía ya una ira nacional. Dios tenía un juicio a nivel de nación. Pero este hombre primero hizo algo personal, se volvió a Dios de todo corazón y empezó a trabajar su integridad, porque vamos a poner que él era como si fuera ahora el pastor de esta iglesia, Jeffrey Martínez. Y estaba aquí la pastora Clara, y estaba aquí todos los ministros. Y entonces Dios dijo, bueno, ya toda esta gente se enderezó conmigo, ahora yo voy a enderezarme con la iglesia, porque ellos dirigen un rebaño, dirigen una congregación. Entonces, como ya este hombre se había rectificado con Dios, dijo, ya yo me volví a Dios, ahora todos ustedes se van a volver a Dios, para que venga ya a nivel de comunidad algo glorioso, algo sobrenatural. Y aquí esto fue nacional. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y entran en pacto todos con Dios. Y la ira de Dios empezó a ser quitada de Israel. ¿Se dio cuenta? Usted quiere quitar el ardor de la ira del Señor de su familia. Primero usted se tiene que volver a Dios. Y luego Dios, en su misericordia de usted haberse vuelto al Señor, el Señor dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú
Hechos 16:31. O sea, la bendición de Dios entra por la rectitud de alguien en la casa que está pagando un precio. Alguien está delante de Dios todos los días. Señor, no te lo lleves para el infierno sin que te conozcan. Señor, ya yo te conozco, por favor, yo no quiero verlos arder a ellos en el infierno. Ten misericordia. Y de esa oración suya, Dios va a sacar unos resultados extraordinarios. Si usted se mantiene recto con Dios, Dios se mantiene en su casa con misericordia. Porque Dios ama la rectitud. Verso 5, verso 15. Se santificó. Dice, Segunda de Crónicas 29:15. Todos están aquí. ¿Qué dice? Estos reunieron a sus hermanos. ¿Y qué dice? Y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar. Entonces ya vino algo congregacional. Ya no era Ezequías el que se había vuelto a Dios, sino que metió a toda la iglesia y dijo, vamos a volvernos a Dios. ¿No sabía que eso es lo que está pasando hoy en la administración? Nos hemos vuelto al Señor. Pero esto no es de momento, esto no es de emoción. Usted va a seguir consagrado esta semana y el resto de su día hasta que se muera. Y se empezaron a santificar ya a nivel de iglesia y empezó ya a nivel de pueblo. Ya no era Ezequías, ya todo el mundo amaba la santidad. ¿Sabe por qué? Porque Ezequías amaba la santidad y él todo le decía a la gente, ya yo voy al Nuevo Testamento como si Ezequías estuviera allá. Y empezó a decirle, sin santidad nadie verá al Señor. Si ustedes no se santifican, olvídense del rapto, olvídense de que la iglesia se va para el cielo, olvídense que como comunidad van a ver a Dios, porque hay que santificarse y hay que ser rectos delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la santidad es preponderante, es determinante, no es optativa. No es que si tú quieres ser santo, es que sin santidad nadie puede ir al cielo. Sin santidad no hay arrebatamiento. El rapto de la iglesia no le va a llegar si no es una iglesia santa. Y aquí miro entonces que ellos se santificaron. ¿Según qué? Mandato es igual a instrucción, hablando en términos de jurisprudencia. Conforme a la instrucción que Dios había dado en su palabra, ellos empezaron a santificarse. El verso 16 dice, y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová. ¿Para qué? Para limpiarla. ¿Y qué hicieron dentro de la casa de Dios? Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. O sea que en los templos hay inmundicia, sí. Ay, pero es que eso es la casa de Dios. Sí, porque es que hay seres humanos. Y mientras haya humanos hay cosas torcidas. Mientras haya humanos las cosas no son del todo puras. Y por eso uno tiene que estar supervisándose todos los días. Todos los días usted tiene que ver que su vida está de acuerdo con Dios. Ayer yo pude estar en santidad, pero hoy es otro día. Y hoy voy a tener otras complicaciones. Y hoy voy a enfrentar tentaciones. Y mi debilidad va a estar conmigo porque ella camina conmigo 24 horas. Y me va a decir, oye, hoy no te has fumado el cigarro del día. Oye, te hace falta el traguito. Oye, te hace falta. Y usted tiene que cuidarse todos los días. Y el día que usted no esté bien con Dios, usted cae. El día que usted no esté pendiente de su santidad y de su rectitud, cualquier cosa le juega la mala pasada y usted perdió. O sea, ¿qué quiere decir? Todos los días hay que estar supervisando como vigías. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne a la verdad es débil, pero el espíritu está presto. ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que velar? Porque somos débiles. Si usted no se pone como un vigía de su vida, usted cae. Y quiero decirle que es algo sutil. El diablo va a decir, ay, ahora te voy a volver alcohólico. No, comienza de a poquito, de a poquito. Y cuando viene a ver, ya usted no sabe vivir sin eso. Y es ahí entonces donde tenemos que estar supervisando. Todos los días usted tiene que caminar en rectitud. ¿Por qué? Porque es que aquí la meta es el cielo. Yo no me estoy guardando para la tierra, porque si es para la tierra, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y la vida es una sola y hay que gozarla. Y mira, y eres joven, o mira, se te van a acabar los años y no has hecho aquel sueño que tú tenías. Pero ese sueño no glorifica a Dios. Y sabe que un día nos vamos a morir y vamos a comparecer delante del trono. Capítulo 9, verso 27 de Hebreos. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un día que tenemos que ir al trono. Quiera o no quiera, usted va a tener que ir al trono. Pero qué bacano que usted ya tenga un abogado en el trono, porque usted haya vivido con Dios.
Se cayó, pero se levantó. Era débil, pero se volvía fuerte en la debilidad y se agarraba de Cristo. No lo podía, pero todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y usted todos los días le decía: Señor, ayúdame, estoy que me caigo, Señor, ayúdame. Y usted se mantenía ahí en medio de la lucha. Usted estaba allí. Mire, no hay perfectos, todos tenemos luchas, pero sí podemos salir adelante. Y Dios sí puede perfeccionarnos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y entonces, verso 22, después de todo esto, se ofrece un sacrificio. Mataron los novillos, mataron lo que había que matar, dice, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 22. Resultado de haber hecho todo eso como nación, porque eso lo hicieron como pueblo, ya no era Ezequías. Resultado, verso 36, capítulo 29, segunda de Crónicas. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, o sea, entraron en el gozo de Dios por haber hecho la voluntad de Dios. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese ¿qué? Preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y hubo gran gozo en Jerusalén y en toda esa tierra, porque hicieron la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios da tremenda alegría. Cuando usted se siente feliz es porque está haciendo la voluntad de Dios. Hay otra felicidad que es momentánea, es temporal, es de la tierra y da por las emociones, por los momentos que usted vive chéveres en la tierra. Pero hay una felicidad que es eterna y es la que viene del gozo del Señor por hacer la voluntad de Dios y por ser rectos. Y esa es la que tenemos que trabajar todos los días, aunque no nos guste y aunque nos duela. Sonríe que Cristo le ama. Y esto es lo que Dios quería decirte en esta mañana. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Gloria.